Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por asistir a este stage, en el cual vamos a hablar de IA aplicada en marketplaces. Tenemos con nosotros, la verdad es que un panel muy bueno. Yo creo que representamos a todas las patas que puede haber dentro de un marketplace, desde la parte de un poco de los que participan dentro del marketplace y de los que desarrollan los marketplaces, ¿no? Entonces, voy a pasar por presentaros un poco a los ponentes. Ivette, Jenna, que ahora nos explicará un poco su perfil, pero creo que también te tengo que dar la enhorabuena, ¿no? Porque ayer te dieron un premio de innovación y eso siempre es muy bueno, ese reconocimiento. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Ivette, soy la Marketplaces Manager de Crack. Crack es una empresa que se dedica a la venta de calzado. Somos de Galicia, llevamos más de 40 años y hemos ido creciendo poco a poco. Empezamos con una pequeña tienda física y ahora mismo tenemos más de 60 tiendas físicas en toda España. Y aparte de vender en nuestra propia web y en un montón de marketplaces como Zalando, Amazon y Decathlon. Fenomenal. Luego también tenemos con nosotros a Rita Faria, de Cuánto Costa. Ella es portuguesa, pero ya me gustaría a mí hablar portugués igual que ella habla español. Así que nada, por favor, Rita. Hola, soy Rita, que soy de Cuánto Custa. Cuánto Custe fue el primero comparador de precio en Portugal y hasta 8 años que somos también un marketplace. La propuesta de valor es que el consumidor pueda ir a Cuánto Custa, comparar todos los precios, decidir la compra en una sola plataforma. Okay. Gracias. Y luego también con nosotros tenemos a Michael King, de Soy Sabia, que es un marketplace completamente desarrollado con IA, y ahora nos puede explicar un poquito más sobre él, Michael. Efectivamente, Sabia es el primer supermercado conversacional de España. Es decir, tenemos un punto de entrada totalmente nuevo, nada que ver con lo navegacional. Lanzamos hace muy poco, hace semanas tuvimos el lanzamiento oficial, así que aquí somos el bebé del grupo, pero el desarrollo ya es una historia a contar. Pues vamos a comenzar un poco con la primera pregunta, ¿no? Al final todo el mundo estamos viendo la ola de la IA, ya tenemos marketplaces incluso desarrollados completamente con inteligencia artificial, sobre todo en la parte conversacional. ¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial a nivel de la experiencia de compra por parte de los usuarios? Si quieres, Ivette. Sí. Vale. Bueno, nosotros cuando hablamos de la experiencia de compra, muchas pensamos en el escaparate que ve el cliente, ¿no? Pero como sellers o como vendedores que vendemos en una cantidad de marketplace, para nosotros el cambio en la experiencia de compra creemos que es algo que no está visible para el cliente, y es en la creación del catálogo, en que el catálogo esté bien sincronizado o detectar esos errores de sincronización gracias a la inteligencia artificial, o creando herramientas avanzadas que te permitan detectar los errores tanto en la creación de productos, y lo que nos permite crear muchísimo más producto y estar disponible para los clientes, y eso es lo que cambia la experiencia. Claro, y aquí, Michael, vosotros desde el otro lado, es que efectivamente nosotros lo vemos desde un lado completamente diferente. Obviamente también tenemos que pensar en esos procesos. Lo que nosotros estamos viendo es que el marketplace da otra entrada al usuario, y eso para nosotros es lo más importante, no cómo está comprando el usuario, sino dónde empieza el proceso de compra. El proceso de compra antiguamente, la fase de descubrir, ¿no? De discovery, pues podía empezar pues por Google, Reddit, cualquier canal. Ahora de repente dentro del propio marketplace tenemos también la facilidad de ayudar al usuario a descubrir. Eso en Sabia lo vemos mucho. De las miles de conversaciones que ya hemos generado, la mayoría empieza con un problema, no con una solución o un producto. Y tú, Rita, al final en vuestro comparador, que es un pelín distinto a veces, ¿no?, de un marketplace, sí, en este caso. Que cuando nosotros comenzamos, el problema era la descubierta, que era muy difícil tener la varias información en el mismo sitio, pero ahora no es. Ahora es demasiada oferta que no sabes por dónde decidir. Solo la IA que veo resolver el problema de la curaduría,
que te filtra, que te ordena, que te da el tope de opciones para elegir, que facilita el proceso de elección. Y ahora vamos a entrar un poquito, yo creo que más un poco más a la operativa interna, ¿no? O sea, cuando hablamos de IA y Marketplace, o sea, no debemos quedarnos solo, ¿no?, en automatización, aunque cosas que sí, ¿no? Pero y esa operatividad de procesos, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, en Soy Sabia, cómo utilizáis o sea, la IA, aparte de lo que hemos visto hacia afuera, ¿no?, de la experiencia de usuario, cómo lo podéis utilizar también en interno, cómo lo veis esta situación. Dentro de Sabia lo que vemos, creo que cuando hablamos de automatizar y optimizar, estamos hablando de mejorar las cosas que ya estamos haciendo, ¿no? Que puede ser pues mejorar las fichas de los productos top ventas que ya tienen tracción, etc. Nosotros tenemos ahora un catálogo de 30.000 productos, de los cuales si hacemos eso, pues nunca van a salir a la luz. La IA nos da ahora la oportunidad de optimizar el encaje entre usuario y el producto que realmente encaja con él o ella al 100%. Productos que normalmente, lo dicho, estarían ahí por debajo de todo. Y ves, lo ves como, o sea, al final, ¿cómo ves la IA? ¿Es una herramienta? ¿Nos va a poder cambiar nuestro trabajo? O sea, ¿cómo lo ves tú? Sí, para nosotros ahora mismo el uso de la IA nos ha ayudado muchísimo, es nuestro principal aliado para todas esas tareas repetitivas, esas complicaciones que hay a veces de cuando te estás integrado en un marketplace y tienes que crear productos, pero la usamos eso para tareas muy repetitivas, pero después lo importante es la inteligencia de negocio, ¿no? El saberla aplicar y no automatizar procesos que podrían estar rotos y o sea, cuidando muchísimo la estrategia. La utilizamos sobre todo pues conociendo nuestro negocio, hemos creado una aplicación que nos permite calcular el precio mínimo al que lo podríamos vender, teniendo en cuenta todas las comisiones de cada uno de los marketplaces, nuestros gastos de envío y el coste de cada uno de los productos para pues sacarle al final lo que todos queremos, un margen definido. ¿Y Rita, en cuánto cuesta? En cuanto cuesta, nosotros damos dos ADIA para nos ayudar. Que tenemos más de 2 millones de productos en nuestro catálogo, más de 1.000 tiendas, que para hacer el match y crear los productos era muy difícil, que demorábamos un minuto y medio hasta el año pasado, que ahora demoramos 12 segundos. Que es una productividad que nunca la hemos visto. Lo que aprendemos es que el factor humano no puede dejar de estar en el proceso, que ya que nos va a ayudar, pero no nos va a sustituir, que tenemos que tener el conocimiento del negocio y que tenemos de hacer el ejercicio de pensar a qué que va a ser más productivo y dónde vamos a colocar nuestro esfuerzo. Y detrás de todo esto, yo siempre me pongo en el otro lado, ¿no?, cuando voy a comprar y digo, ¿cómo podemos hacer que el uso de estas herramientas de IA o toda esta aplicación de la inteligencia artificial no afecte negativamente, ¿no?, a la experiencia de usuario, o sea, la experiencia de compra? No sé cómo tratáis esto vosotros, que sois completamente o 100% casi IA. Michael, ¿cómo lo ves? De cómo hacemos que no afecte negativamente al usuario. A ver, por un lado es obviamente entrenar bien a la IA, ¿no? Ponernos en situación, mucha prueba, grupos de foco, etc. Para nosotros una de las cosas más importantes, Sabia trata con suplementación y alimentación, tratamos muchas veces con temas de salud y eso para nosotros podría conllevar las consecuencias más problemáticas. Nosotros ahí hacemos una cosa que muchas IAs no hacen, sabemos cuándo callarnos. Sabia también tiene una red de profesionales, de nutricionistas reales, de carne y huesos, y Sabia, cuando detecta que estamos entrando en algo médico, desvía al usuario y le recomienda a un nutricionista. Y vosotros, Ibe, desde el lado de los sellers, ¿no? O bueno, incluso, bueno, vosotros también tenéis un e-commerce, ¿no?, propio, entonces, bueno. Sí. Bueno, yo creo que el reto de la IA es también ser un poco
el perfecto dependiente, ¿no? Porque si está recomendando, pues debe de recomendar correctamente. Si utiliza tus datos, que claro, ahí es un tema un poco delicado, ¿no? Porque hay que demostrar el valor real que le estás dando al cliente por usar su información. Por ejemplo, un recomendador de tallas basándose en que utilice la inteligencia artificial, basándose en tus anteriores compras, sabiendo las marcas que has comprado, las tallas, y que note ese valor, no que piense que estamos utilizando los datos para pues otros temas. ¿Y en cuánto costa, Rita? ¿Cómo, o sea, al final, qué hacéis para que el usuario no sienta que está simplemente trabajando con una máquina? Que yo creo que esa percepción que nos pasa a todos, a lo mejor cuando podemos estar intentando comprar, ¿no?, algo. Sí, que una cosa que no nos podemos esquecer, que había decidido antes, es el factor humano. Que por mucho que nos usamos allá, por ejemplo, en Customer Support, la verdad es que es siempre alguien, una persona que está por detrás que te va a resolver el problema si tú lo quieres. Que podemos usar IA para nos ayudar, pero no para nos sustituir. Después que no podemos eliminar la sensación de control. Nos queremos rapidez, queremos todo rápido, pero a fin de día queremos elegir por nosotros. Tenemos que dar al cliente eso, el control. Y ahora nos vamos al lado positivo, ¿no? Oye, cómo está cambiando, ¿no?, la inteligencia artificial, que ya hemos hablado un poquito antes de ello, esa forma en la que el usuario descubre productos, podemos ofrecerles cosas que vayan un poco más enfocadas a su perfil, que yo creo que también eso nos gusta a todos, ¿no? No me muestres cosas que no tengo ni idea o que no me apetecía comprar, sino intentando entenderme o comprenderme cuál es mi gusto de compra. A lo mejor no me impactes tanto, menos, no sé si utilizáis ese tipo de retos. ¿Cómo está mejorando, ¿no?, esa experiencia? Sí, a ver, me voy a poner aquí un poco filosófico casi, pero yo creo que a los usuarios el e-commerce nos ha acostumbrado a ser nosotros los responsables al 100% de la decisión que tomamos en todo el proceso. Tenemos que ponernos nosotros a investigar, definir bien cuál es nuestro problema, cómo resolverlo, cuál es la solución, después investigar productos, etcétera, etcétera. Y lo hacemos solitos. Ahora lo que tenemos es un acompañante. Yo lo comparo mucho con el herbolario que tengo debajo de casa, que además el chico es nutricionista, me conoce desde hace 8 años. Yo entro ahí y digo, oye, Ricardo, mira, últimamente me encuentro sin energía, ponme algún producto con cafeína. Y él empieza a tirar del hilo. Dice, a ver, te estoy viendo salir con la bici 6 veces a la semana, 4 horas, a lo mejor no es cafeína lo que necesitas, sino pues otra cosa. Empieza a tirar del hilo y muchas veces incluso reconduce. Yo entro pensando que tengo problema A y que necesito producto A, y él dice, no, lo que tienes es problema B y quizá C y D. Nos encontramos de repente con ese Ricardo, ¿no? El herbolario que nos puede acompañar y que hace que no tengamos que tomar esa decisión y cargar con esa responsabilidad. Y ahí yo creo que hay un punto, lo que decía Arita, que es interesante, que queremos mantener el control. ¿Pero el control sobre qué? Cuando yo bajo al herbolario, yo no quiero tomar la decisión final del producto que me llevo. Yo tomo la decisión de yo confío en ti. ¿Vale? Yo confío en ti y voy a seguir tu recomendación. Así que yo creo que ahí es donde estamos, pues eso, acompañando al usuario de una forma muy diferente. ¿Apruebas o no apruebas? Apruebo, que sí, que es verdad. Y aquí que el valor es los datos. Que la información que nuestros clientes nos dan, se nos dé la autorización para usarlo, que lo vamos a hacer. Le vamos a optimizar la experiencia para lo que le diga. Es nuestro primer pensamiento, es que podemos hacer para optimizar la experiencia de usuario. La IA nos ayuda a eso. ¿Y tú, Ivette? No, es que ya lo han dicho todo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a pasar a la siguiente, ¿no? ¿Cómo enfocamos? O sea, ¿cuál creéis que de los puntos que nos puede estar dando la IA puede tener más impacto a día de hoy, ¿no? En la conversión,
la eficiencia operativa o en la anticipación de la demanda, que también lo hemos estado comentando ahora, ¿no? A nivel de datos. No sé cuál es tu opinión, Anibet. Bueno, como ya he comentado antes, para nosotros como sellers, como vendedores, que estamos en más de 8 marketplaces diferentes, que movemos más de 15.000 EANs y cada 6 meses cambian porque son de temporada, para nosotros lo estamos notando claramente la eficiencia operacional, ¿no? Ya no solo en tener un catálogo bien trabajado o mejorado en los stocks, sino también en crear herramientas que nos permitan detectar cosas que antes nos era mucho más complicado, como por ejemplo devoluciones que no han llegado, porque muchas veces los marketplaces no te informan, oye, este cliente ha devuelto el producto, no, tienes que hacer tu cruce con las facturas y demás, y ahora ya lo tenemos todo automatizado y eso nos está ahorrando muchísimo tiempo que podemos dedicar a otras cosas mucho más importantes y a darle el valor al cliente. Un valor añadido completo. Y entonces, Michael, vosotros, que sois IA 100% casi. Claro, sí. Nosotros, Sabia tiene también por detrás una parte navegacional, así que hemos podido ver perfectamente la evolución. A nosotros nos afecta sobre todo la conversión, pero siendo más concretos en el ticket medio. Hemos visto que la mejora de la conversación, lo que dije antes, ¿no? de mi herbolario, que voy a casa en vez de con una cosa, con 3, no gasto 5 euros sino 15, es lo que estamos viendo también en Sabia. Cuando hay una conversación más extendida con varias recomendaciones, el ticket medio sube. Hemos subido el ticket medio un 103% desde el lanzamiento. O sea, os está ayudando por completo a hacer esos upsells, ¿no? De producto o cross-selling que tengáis de producto, en base a todo por las recomendaciones de la IA que le hace al usuario. Entonces... Correcto, sí. Esto, lo dicho, muchas veces nosotros podemos ver las conversaciones, los datos, digamos, no sensibles, y efectivamente ahí lo que vemos es en cuanto la IA pues sigue tirando, ¿no? de ese hilo y sigue recomendando, descubriendo necesidades. El objetivo no es vender, creo que es muy importante que tengamos eso siempre en cuenta con la IA. No estamos buscando vender, estamos buscando ayudar al usuario a resolver su problema. Si eso implica una venta, es más bien la consecuencia de haber hecho bien el trabajo anterior. ¿Y tú, Rita? Que es igual, que primero necesitamos para eficiencia operacional, es lo primero, que tenemos 20 años en el mercado, que vamos a comenzar por nos ayudar a nosotros. El ROI es muy inmediato, que tuviese la productividad de aumentar 200-300%, que lo ves. Pero la anticipación, aprender con el cliente, con la información que nos da, es lo segundo paso, que no estamos insistiendo, que auxiliar la compra, y aquí la compra tiene muchos formatos en un comparador y un marketplace, y que estamos usando estos datos para nos ayudar a decidir lo que vamos a hacer a seguir. ¿Qué proyectos, qué mejorías que vamos a implementar, qué nuevos lanzamientos vamos a hacer, porque lo futuro, eso que creemos. Vale. Y ahora vamos a ir un poco a mirar un poco a futuro, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, desde Soy Sabia, cómo veis o cómo imagináis, ¿no? La evolución de la experiencia de compra cuando la inteligencia artificial esté integrada de forma completa, ¿no? Bueno, vosotros ya casi la tenéis integrada de forma completa, por así decirlo, si no estamos al 100%, sí. Pero... Nosotros, obviamente, como acabamos de construir todo esto, estamos enfocándonos mucho a esa visión. Creo que es fácil decir que de aquí a unos años todo el mundo va a tener un pequeño ejército de personal shoppers, ¿no? Que van a tener un agente para la parte de moda, que conoce su armario al 100% y sabe las tendencias que sigue. Yo creo que el problema, la pregunta que tenemos que hacer es cómo vamos a hacer que nosotros seamos ese personal shopper, que nos elija a nosotros. El foco ahora va a tener que ser generar confianza. Y eso se puede hacer de muchas maneras, pero la confianza va a ser la base. Yo creo que ahora va a ser la lucha para pues, tener ese huequito en la vida del usuario para nosotros poder ser su comprador personal. ¿Vosotros sí ven? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, creo que todo está evolucionando hacia una experiencia conversacional, que el cliente va a dejar de hacer scroll, aunque sea en una web o marketplace inteligente, y el reto para nosotros como sellers, como vendedores, va a ser salir recomendados. Entonces, adaptar todo nuestro catálogo y dar la información necesaria para que cuando el cliente está conversando con esa IA, seamos nosotros los que les salgamos recomendados.
que concordo plenamente que la experiencia de compra online se va a cambiar, que debemos de usar la tecnología para nuestra ayuda, pero no nos podemos olvidar que offline las personas continúan comprando en las tiendas físicas, que lo próximo paso que creo que es identificar cómo podemos conectar los dos online y offline y cómo la tecnología nos puede ayudar a hacerlo. En los próximos, digamos, pues 3 años, ¿qué creéis que va a ser, no sé, esa diferenciación o cuál va a ser ese dato, a lo mejor eso que no se puede copiar, ¿no? Digamos, los datos, no sé, la capacidad o los algoritmos, la capacidad de ejecución, o sea, ¿qué creéis que no se puede copiar o que no vamos a poder copiar y va a ser esa diferenciación dentro del mercado? O sea, no sé. Bueno, los datos al final, pues cada vez tenemos todos mucho más acceso a ellos, y si estás en Marketplace, pues más. Los algoritmos se pueden copiar. ¿Qué es lo que nos diferencia al final? La capacidad ejecutiva, ¿no? Entonces, lo que comentaba antes, tener perfiles que tengan esa capacidad para desarrollar herramientas o que sepan esa inteligencia de negocio y lo apliquen. Entonces, yo creo que ahí está. ¿Y vosotros, Rita? Sí, que yo creo que los datos, es como te digo, que desde que tenga cualidad, que podemos usarlos y todos tenemos, los algoritmos se cambian, pero la capacidad de ejecución es lo que tenemos de enfocar. Aquí, y hablando para cuánto cuesta, hoy tenemos 4 a 5% de tráfico completamente orgánico venido de las plataformas de IA. Completamente orgánico, que no estamos optimizando nada para hacer este proceso que tenemos que empezar. Nuestra web está optimizada para el usuario, pero la tenemos que optimizar para la máquina. Que el usuario quiere estética, quiere design, para optimizarlo, para convertirlo, la máquina no. La máquina quiere información sin ruido. Lo que estamos haciendo es optimizar para los dos. Para el usuario, pero para la máquina también, dando contenido, dando más información, optimizando nuestro site, que es nuestro producto, para esa tecnología, porque queremos que va a ser el futuro. Y ahora, como vamos bien de tiempo, vamos a ver si podemos entrar algo un poco más específico, ¿no? Me ha gustado que hayas dado un dato, entre el 3 y el 5% ya de forma orgánica. Sois sabia, estáis empezando, pero creo que has dado un dato de 35.000 productos, ¿ya has dicho? 15.000, no sé, 30.000 productos. 30.000 productos en catálogo. 30.000 productos. O sea, ¿cómo vamos o sea, qué expectativas tienes, por ejemplo, desde Soy Sabia? Un marketplace completamente desarrollado con inteligencia artificial, donde podemos encontrar más de 30.000 productos. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento? Y por ejemplo, hablemos de costes, ¿no? O sea, en cuanto a tecnología y valor humano, capital humano, ¿no? O sea, ¿cómo va a ir ese...? Ahí no soy la persona. Esa persona está ahora mismo en la oficina para contestar eso bien. Lo que sí es, yo creo que todas las empresas se van a encontrar con un problema parecido, o bueno, un reto, ¿no? Que es el equilibrio de lo que estamos gastando en una conversación con un usuario, el coste de tokens, evitar que el usuario entre para hablar de su día y te funde lo que tienes para el mes, etcétera. Va a ser muy importante ese control. Nosotros dentro de Sabia lo que hacemos es tenemos una mezcla de modelos, para enfocarnos un poco en ese punto. Tenemos una mezcla de modelos y en función del potencial que ve en el cliente, que eso lo saca de aprendizaje anterior, pues opta por un modelo, otro modelo. Así por lo menos podemos controlar los costes. De momento no hemos puesto un máximo todavía. Y ahí, Rita, en ese 3-5% que nos comentabas, ¿qué expectativa tenéis? ¿Estáis haciendo acciones para que ese 3-5% de forma orgánica? Que la verdad es que es un valor es un dato que es bastante sorprendente, ¿no? O sea, ¿qué vais a apostar por esa parte más orgánica? O sea, ¿vais a ir por la parte más inorgánica? ¿Cómo lo vais a enfocar? ¿Queréis aprovechar ese impulso que estáis cogiendo de forma natural? Sí, que nos vamos a apostar en el orgánico optimizando el search. Que solamente somos digital,
tenemos un site, una app, pero no tenemos tiendas físicas, pues que el producto tiene que ser optimizado para las máquinas y que estamos haciendo mucho esfuerzo para lo hacer. Y que ahí nos vaya ayudando muchísimo, que no creo, es mi opinión, que va a sustituir los factor urbano, que vamos a tener personas trabajando, siga trabajando, que tiene que aprender nuevas formas de trabajar con la tecnología, pero que el futuro va a ser de los dos, de equilibrio. Y ahí, Beth, si quieres, aprovechamos, ¿no? Ayer nos comentabas que ayer te dieron un premio. Que, por ejemplo, esa parte de innovación que habéis desarrollado, o sea, ¿qué valor añadido va a dar a los usuarios y a la propia empresa, por ejemplo? Pues lo que hemos desarrollado es una herramienta que nos permite anticiparnos a los problemas logísticos que pueden tener los productos, o sea, los envíos, y no informar al cliente, sino ponernos en contacto directamente con cada empresa de transporte para decirle, oye, hemos detectado que este pedido tiene un problema, este pedido va a entregarse atrasado, ¿cuál es el problema que tiene? Ya entregándole toda la información del número de envío, el número de pedido, incluso en el mismo email ya la factura simplificada, que es un requisito que te piden los transportistas para abrir una reclamación, y cuando el cliente o el marketplace nos contacte, nosotros ya tenemos la información para dársela al cliente en el momento o en muy poco tiempo de distancia. Lo que cambia es que antes era el cliente o el marketplace que nos contactaba y teníamos que abrir la reclamación. Y todo esto se hace mediante un clic automático. Fenomenal, joder, pues es súper interesante y además una necesidad que muchas veces es eso, ¿no? Ya ahí embarras la parte de experiencia de cliente cuando la logística, que todo el mundo somos conocedores que puede fallar, ¿no? Y que a veces no está en nuestra mano. Ahora os voy a hacer una pregunta que no estaba en el guión, pero como va de formación, ¿no? Y quizás no sea de vuestro negociado, ¿no? Pero la voy a enfocar aunque no os caiga. ¿Os están dando dentro de la empresa, os están concienciando en el uso de la IA? ¿Sabéis que ahora el 2 de agosto entran nuevas obligaciones en cuanto al cumplimiento del reglamento de IA? ¿Os han dado formación, no? Bueno, por mi parte, no. La verdad es que al final somos una empresa mediana y al final el uso de la IA va dependiendo de la persona, ¿no? Nadie nos está animando a usarla, es un poco iniciativa propia, por lo tanto, menos darnos información. Sí que si pedimos cursos o lo que sea, pues sí que nos lo están facilitando, obviamente, cuentas de pago para las IAs, no solo pero no ese tipo... No, pues entonces ya hablaremos con él. ¿Y vosotros, Rita? Que estoy intentando que por lo menos la equipo de lideranza que tiene formación, que es imprescindible porque que lo voy experimentando y la experimentación es muy valorable, pero que no optimiza para el negocio, que tener que saber totalmente qué voy a hacer. So, que me poní a intentar que la aprendan y que la usen de la mejor forma regular. Porque cuando estamos hablando de un negocio, que estamos dando datos a una tecnología que no conocemos, que tenemos que saber cómo hacerlo, que hay regulaciones que tienes que cumplir, que es importante. Totalmente, o sea, ahí... Bueno, ahora que si quieres, Michael, coméntanos si vosotros, que encima sois IA 100%, sí. A ver, ¿cómo habéis lanzado el proyecto? ¿Habéis pensado en esta parte más regulatoria o de cumplimiento? Lo hemos pensado. Lo hemos pensado, además por el sector en el que estamos, sí influye mucho. Otra vez, no soy la persona indicada para hablar justamente de esto. Tenemos ahí los ingenieros de la parte de IA que se están pues poniendo las pilas con todo este tema. Sí que dentro de la empresa en sí, las personas que no conocen Savia, es que Savia es IA a todos los niveles. No es únicamente la parte de la plataforma, sino hemos creado una entidad alrededor de Savia. Es influencer en las redes sociales, que tiene sus 25.000 followers en Instagram, hace vídeos, hace entrevistas de realidad mixta. Quiero decir, Savia tiene como muchas capas de IA, las estamos aprovechando pues todas a todos los niveles. Bueno, perdonad por esta pregunta, pero la tenía que hacer, era de dicho de formación profesional. Pues nada, si queréis para cerrar, no sé si queréis a alguien del público hacer alguna pregunta un poco más específica. Sí.
Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, ha sido muy interesante la mesa. Mi pregunta es específica para Ivette, porque me parece súper potente la automatización que has dicho de saber dónde está la incidencia en el retraso. Y nosotros tenemos desarrollado algo parecido, pero luego tenemos ahí siempre un tope que es cómo conectarlo con las APIs de los distintos transportistas, porque es lo que nos está creando ahí el principal escollo. Entonces, no sé si se puede compartir por saber un poco la experiencia de dónde os habéis topado a lo mejor ahí con... Claro, esa parte de conexión con la API nosotros ya la teníamos integrada en nuestro propio ERP. Entonces, yo lo que he hecho ha sido centralizar toda la información que la teníamos divididas en varias zonas en un mismo programa que es Power BI. Y ahí es donde he creado todos los algoritmos y demás, donde con la información que ya me viene de las APIs. Entonces ahí no te puedo ayudar en cómo lo hemos gestionado. Gracias, doctor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir y a vosotros en especial por la participación. Y cerramos este stage, salvo que queráis decir unas últimas palabras en específico. Agradeceros y nada, también yo vuelvo a sacarlo, hay que cumplir un poquito con el reglamento, empezarlo, antes lo hablaba con Michael, por etapas, todo tiene que hacerse adecuado a la etapa en la que está el negocio, no hay que hacer grandes esfuerzos o grandes gastos, pero eso da también confianza y experiencia del cliente, ¿no? Cuando sabes que el que está detrás está cumpliendo y que tus datos están seguros, que la inteligencia artificial no está soltando los datos de forma pública, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso cerramos. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.